Hay estados que muchos creen conocer con una sola visita. Basta recorrer el Festival Cervantino, tomarse la clásica fotografía en el Callejón del Beso y llevarse unas momias de dulce como recuerdo para pensar que ya se descubrió todo Guanajuato. Pero la realidad es muy distinta. Más allá de sus calles empedradas, de los cerros color terracota y de los caminos de tierra que jamás aparecen en los recorridos turísticos, existe otro Guanajuato casi desconocido. Uno donde sobreviven minas olvidadas, haciendas que alguna vez pertenecieron a algunos de los hombres más ricos del planeta, túneles que han permanecido ocultos durante siglos y ruinas tan impresionantes que cuesta creer que pasen desapercibidas. Hoy vas a conocer 15 lugares secretos de Guanajuato que difícilmente olvidarás. Antes de continuar, recuerda suscribirte a este canal para que no te pierdas ningún video de este gran país, es gratis. Número 15. Las ruinas del ex convento de la Merced. En lo alto de un cerro que domina la cañada donde se asienta la ciudad se levantan unas antiguas construcciones de piedra cuyo aspecto recuerda más a una fortaleza medieval que a un convento mexicano. Son los restos del ex convento de la Merced, una edificación del siglo X que permanece fuera de las rutas turísticas tradicionales, en buena parte porque para llegar hasta ella es necesario realizar una subida considerable. Su ubicación elevada le da una apariencia defensiva, como si los frailes mercedarios hubieran buscado mantenerse aislados tanto de los peligros del mundo como de las tentaciones que ascendían desde el valle. Frente al convento se encuentra una explanada conocida como el Mirador de Rayas. Desde ese punto se obtiene una panorámica privilegiada de Guanajuato y, en primer plano, todavía pueden distinguirse las antiguas instalaciones de la mina de Rayas con parte de su maquinaria histórica. Este sitio reúne en un mismo escenario la historia religiosa y la tradición minera del estado. Según la tradición, en ese mismo cerro vivió y trabajó Juan José de los Reyes Martínez Amaro, mejor conocido como el Pípila, el personaje al que se atribuye un papel decisivo durante la toma de la Alhóndiga de Granaditas en la Guerra de Independencia. Detrás del mirador, sobre una elevación aún mayor, permanece en pie el Templo de la Merced, también construido en el siglo X. Su permanencia parece reflejar esa resistencia característica de muchas iglesias mexicanas que desafían el paso del tiempo. Entre el templo, el antiguo convento y el mirador se forma uno de los rincones menos conocidos de Guanajuato, un lugar que concentra más historia en unos cuantos metros que muchos museos cuya entrada cuesta 200 pesos. Número 14. La ex hacienda El Triángulo, en Mineral de Pozos. Tomando el camino de terracería que sale hacia el poniente de Mineral de Pozos, después de dejar atrás las ruinas de Santa Brígida y Cinco Señores, aparece una antigua hacienda que únicamente recibe visitantes de viernes a domingo. El resto de la semana permanece cerrada y protegida tras cercas de alambre de púas. La ex hacienda El Triángulo recibió ese nombre por la forma triangular del terreno donde fue edificada. Durante los años de mayor prosperidad minera funcionó como un importante centro de procesamiento de minerales. En su interior había patios de beneficio, bodegas, viviendas destinadas a los trabajadores y una capilla donde quienes pasaban sus jornadas entre piedra pulverizada y polvo de mercurio podían atender sus necesidades espirituales. Cuando la actividad minera desapareció, la hacienda siguió el mismo destino que tantas otras construcciones de la región. Poco a poco quedó abandonada, la vegetación comenzó a cubrir sus espacios y el deterioro hizo el resto. Aunque los muros de cantera continúan en pie, los techos desaparecieron hace mucho tiempo. Las antiguas ventanas ahora son simples marcos abiertos que enmarcan el paisaje semidesértico como si fueran cuadros naturales. Quienes consiguen visitarla durante los horarios permitidos encuentran un complejo formado por numerosas habitaciones conectadas entre sí. Caminar por ese laberinto permite imaginar el movimiento cotidiano de un lugar que alguna vez estuvo lleno de trabajadores y actividad, pero que hoy únicamente conserva el silencio entre sus muros de piedra. Suscríbete para demostrar que este tipo de videos realmente valen la pena y ayudan a que sigan existiendo. Número 13. El túnel Padre Belauzarán, en la ciudad de Guanajuato. Aunque casi toda la atención se la lleva la calle subterránea Miguel Hidalgo, el primer túnel construido exclusivamente para el tránsito de vehículos fue en realidad el túnel Padre Belauzarán. Su historia comenzó en 1951, cuando el gobierno municipal decidió canalizar las aguas negras que hasta entonces corrían al aire libre bajo la ciudad y aprovechar ese espacio para crear una vialidad destinada al paso de automóviles y camiones. El túnel recibió el nombre de un sacerdote muy importante para Guanajuato y marcó un cambio decisivo en el desarrollo urbano de la ciudad. Desde entonces comenzó una estrategia que permitió resolver buena parte de los problemas de circulación trasladando gran parte de la infraestructura al subsuelo.
Uno de sus mayores atractivos es que aún conserva varios tramos donde la roca de cantera permanece completamente expuesta, sin recubrimientos ni pintura. Recorrer esas secciones produce la sensación de entrar en un espacio detenido en el tiempo, donde la humedad y el olor a piedra antigua siguen presentes. Los enormes arcos que sostienen la bóveda fueron construidos por mineros locales, expertos que durante siglos perfeccionaron el arte de excavar montañas en busca de plata. Esa experiencia puede apreciarse en la precisión de cada corte, en la perfecta curvatura de los arcos y en la resistencia de una estructura que lleva más de 7 décadas soportando el peso de toda una ciudad. Número 12. La zona arqueológica de Cañada de la Virgen, en San Miguel de Allende. La mayoría de los visitantes llega a San Miguel de Allende para fotografiar la famosa parroquia de color rosa, recorrer restaurantes exclusivos o comprar artesanías cuyos precios pueden equivaler al salario de toda una quincena. Sin embargo, a tan solo 30 kilómetros existe un sitio arqueológico que permanece prácticamente ignorado. Sobre una loma rodeada por profundas cañadas se encuentra Cañada de la Virgen, un antiguo asentamiento otomí que alcanzó su mayor desarrollo entre los años 600 y 900 de nuestra era. Lo más extraordinario del lugar es que fue planeado siguiendo la observación del cielo. Sus edificios mantienen una alineación cuidadosamente diseñada con los cuerpos celestes, de modo que el eje principal del conjunto coincide con la salida y la puesta tanto del sol como de la luna. El edificio más importante recibe el nombre de Casa de los 13 Cielos. Está integrado por un basamento piramidal de 16 metros de altura, un patio hundido y 3 plataformas que funcionaban como observatorio astronómico. Los otomíes que habitaron este sitio desarrollaron conocimientos astronómicos suficientemente avanzados para calcular con precisión los ciclos agrícolas, identificar las temporadas de caza y determinar los momentos adecuados para realizar ceremonias rituales. Las excavaciones también revelaron materiales provenientes de las costas del Pacífico y del Atlántico, del occidente de México y de la Cuenca de México. Estos hallazgos muestran que Cañada de la Virgen ocupaba un punto estratégico dentro de una importante red comercial y que mantenía vínculos con alrededor de 90 asentamientos prehispánicos de la región. El sitio abrió sus puertas al público apenas en 2011, después de una década completa de investigaciones y trabajos de consolidación. Más tarde, en 2022, un decreto presidencial lo declaró zona de monumentos arqueológicos. Aún así, continúa siendo uno de los lugares menos conocidos de Guanajuato, opacado por la enorme popularidad de San Miguel de Allende. Número 11. La Bocamina de San Ramón, en La Valenciana. La mayoría de quienes visita La Valenciana se limita a observar el tiro principal de la mina, comprar una geoda de cuarzo en la tienda y regresar a la ciudad. Muy pocos continúan por un estrecho camino de piedra que conduce hasta la Bocamina de San Ramón. Fue precisamente por esta entrada donde en 1548 se descubrió la famosa veta madre de Guanajuato. El acceso alcanza una profundidad de 350 metros y conserva en su interior la antigua exhacienda que servía como centro de operaciones de la explotación minera. Los gruesos muros de la hacienda fueron levantados con un propósito muy claro: impedir que los bandidos pudieran apoderarse del mineral extraído cada día. Durante su época de mayor esplendor, la mina de La Valenciana llegó a producir hasta 2/3 partes de toda la plata obtenida en la Nueva España. Más de 10.000 mineros trabajaban en este enorme complejo. La mayoría eran indígenas y esclavos africanos que descendían cientos de metros armados únicamente con pico y pala. Después debían regresar a la superficie cargando costales de mineral sobre la espalda, sujetándose de cuerdas y apoyando los pies en pequeños huecos excavados directamente en la roca. La producción se interrumpió con el inicio de la Guerra de Independencia y la mina permaneció cerrada durante casi 2 siglos. Fue alrededor de 1993 cuando volvió a ser localizada y, apenas un año después, abrió sus puertas para recibir visitantes. Actualmente el sitio alberga un restaurante y un pequeño museo. Sin embargo, el acceso a las antiguas galerías de extracción continúa completamente sellado. Lo que hoy puede verse ya resulta impresionante, aunque la inmensa red de túneles que permanece oculta bajo tierra es mucho mayor que todo aquello que está a la vista. Número 10. La capilla inconclusa del Señor de los Trabajos, en Mineral de Pozos. En Mineral de Pozos existe un templo que jamás llegó a completarse, y precisamente esa obra inconclusa es lo que le da un enorme valor simbólico. Durante la época en que la minería vivía su mayor esplendor, los trabajadores depositaban su fe en el Señor de los Trabajos, una imagen religiosa a la que se encomendaban antes de descender a las profundidades de la tierra, conscientes de que cada jornada podía ser la última. Con esa devoción decidieron levantar una capilla en honor a su santo patrono.
La construcción avanzó con rapidez, se levantaron los muros, se colocaron los cimientos del altar y se dio forma al gran arco de acceso. Sin embargo, todo cambió cuando en 1927 cerró la última mina de la región. Con el fin de la actividad minera también desaparecieron los recursos, la población y la posibilidad de concluir la obra. Desde entonces, la capilla permanece detenida en el tiempo, esperando desde hace casi un siglo que alguien coloque la piedra que falta para terminarla. Sus paredes de cantera se elevan hacia el cielo sin llegar nunca a sostener un techo, mientras que el arco principal resguarda un altar que jamás fue consagrado. A pesar de ello, la tradición sigue viva. Cada año, el jueves de la Ascensión, exactamente 40 días después del Domingo de Resurrección, los pocos habitantes que permanecen en Pozo se reúnen junto a esta construcción para celebrar la festividad del Señor de los Trabajos mediante actos religiosos y danzas prehispánicas. La capilla se ha convertido así en un poderoso símbolo de una fe que quedó suspendida en el tiempo. Número 9. La presa de San Renovato, en la ciudad de Guanajuato. Mientras casi todos los visitantes conocen la famosa presa de la Hoya, muy pocos continúan unos metros más arriba para descubrir la presa de San Renovato. Esta obra fue construida en 1852 con el propósito de fortalecer el abastecimiento de agua potable para la ciudad. Con el paso de los años, ambos embalses siguieron caminos distintos. Durante el Porfiriato, la presa de la Hoya fue remodelada, recibió su característico color rojo y se adornó con azulejos creados por el artista Manuel Leal en cada uno de sus arcos. San Renovato, en cambio, permaneció prácticamente igual desde su construcción. Nunca fue embellecida con decoraciones ni recibió renovaciones importantes, quedando como la discreta hermana menor que rara vez aparece en las fotografías. Esa falta de modificaciones es justamente parte de su atractivo. Conserva un ambiente mucho más tranquilo, sencillo y auténtico. En la superficie del agua se reflejan los cerros cubiertos de vegetación, mientras que las orillas ofrecen un sitio perfecto para contemplar la ciudad con calma y lejos de las multitudes. Cuando llegan las lluvias y el embalse alcanza su máximo nivel, el paisaje cambia por completo. El intenso verdor de los alrededores crea una vista que recuerda a escenarios escandinavos, una imagen inesperada en pleno centro de México. Los habitantes de Guanajuato la frecuentan desde hace años, pero quienes visitan la ciudad casi nunca llegan hasta este rincón, y esa tranquilidad es parte esencial de su encanto. Número 8. Las ruinas de la hacienda de Santa Elena, en Mineral de Pozos. Aunque las antiguas haciendas de Santa Brígida y Cinco Señores suelen llevarse toda la atención, existe una tercera explotación minera que permanece casi olvidada. Se trata de la hacienda de Santa Elena, considerada una de las más productivas durante el virreinato. Hoy sus vestigios aparecen dispersos entre la vegetación del semidesierto, como si fueran las piezas de un enorme rompecabezas abandonado. Los antiguos muros de piedra que delimitaban los patios de beneficio todavía sobreviven parcialmente, cubiertos por líquenes y atravesados por raíces de mezquite que, con el paso de las décadas, han ido desmoronando lentamente la construcción. Lo que distingue a Santa Elena es que aún conserva los canales utilizados durante el proceso de amalgamación con mercurio, el método colonial empleado para separar la plata de la roca. El procedimiento consistía en mezclar el mineral triturado con sal y mercurio sobre amplios patios, para después pisar esa mezcla durante semanas hasta que el mercurio absorbiera la plata. Los canales, perfectamente labrados en piedra, transportaban el agua desde un depósito elevado hasta las áreas de beneficio. Aunque hoy permanecen secos y cubiertos de tierra, mantienen intacta la geometría con la que fueron construidos hace siglos. Recorrer estas ruinas equivale a caminar por un auténtico manual de minería colonial tallado en piedra. Cada muro, cada canal y cada espacio tenía una función específica, permitiendo comprender cómo era posible extraer plata mucho antes de la llegada de la electricidad, la maquinaria pesada o los sindicatos. Número 7. El Cerro Pelón y su capilla solitaria, en Mineral de Pozos. Más allá de las antiguas minas y haciendas de Mineral de Pozos, hacia el poniente del poblado, se levanta un cerro completamente desprovisto de vegetación. En la cima de ese paisaje árido se encuentra una pequeña capilla de piedra cuya presencia parece casi inexplicable. El Cerro Pelón hace honor a su nombre, es una elevación desnuda, sin árboles ni vegetación, que sobresale sobre el semidesierto como un silencioso guardián del paisaje. En su punto más alto permanece esta modesta construcción, edificada por los mineros en una fecha que no ha podido determinarse con exactitud, aunque todo indica que surgió durante el siglo XIX, cuando la profunda fe de quienes trabajaban bajo tierra era proporcional a los riesgos que enfrentaban diariamente.
No existe un camino pavimentado ni señalizado para llegar hasta ella. El ascenso se realiza por una vereda de tierra que serpentea entre las piedras y que, durante la temporada seca, prácticamente se confunde con el terreno. La recompensa aparece al alcanzar la cima. Desde ahí, la pequeña capilla se recorta contra el cielo del altiplano mientras todo mineral de pozos queda extendido a tus pies y el semidesierto se pierde en el horizonte. Es entonces cuando resulta fácil comprender por qué los antiguos mineros eligieron ese lugar para elevar sus oraciones. Arriba no hay ruido, tampoco cobertura de teléfono celular ni visitantes. Solo permanece en la capilla, el paisaje y un silencio tan absoluto que incluso puedes escuchar los latidos de tu propio corazón. Número 6. La mina Centenario, en Mineral de Pozos. Entre todas las minas que existen en Mineral de Pozos, la Centenario destaca por ser una de las pocas donde todavía es posible descender al interior. Encontrarla requiere un poco de ayuda. Es necesario localizar una tienda de recuerdos situada sobre el camino principal que conduce hacia el poniente del pueblo, preguntar por la familia propietaria del terreno, colocarse un casco que sacan de una sencilla caja de cartón y seguir al guía mientras el túnel se vuelve cada vez más estrecho conforme desaparece la luz del exterior. Aunque sus galerías no alcanzan la profundidad de las grandes minas de la capital del estado, recorrer este antiguo túnel colonial iluminado únicamente por la linterna del guía produce una sensación muy especial, como si cruzar la entrada significara abandonar el mundo de la superficie para adentrarse en otro completamente distinto. Las paredes todavía conservan las huellas dejadas por los picos y barrenos utilizados por los mineros hace más de un siglo. En algunos puntos incluso pueden apreciarse las vetas del mineral brillando débilmente bajo la luz artificial, recordando que la riqueza que hizo famoso a Mineral de Pozos continúa atrapada dentro de la roca. La visita dura aproximadamente 40 minutos y la familia encargada del recorrido solicita una cuota bastante accesible que hace que la experiencia valga completamente la pena. Más que una atracción preparada para grandes grupos turísticos, este lugar conserva un carácter genuino. Es simplemente una familia que posee una antigua mina en su propiedad y permite a los visitantes explorarla siempre que lo soliciten con respeto. Número 5. La bóveda del antiguo Mesón de San Antonio, en la ciudad de Guanajuato. Dentro de las oficinas del área de extensión cultural de la Universidad de Guanajuato se esconde un vestigio histórico que muy pocas personas saben que existe. Bajo ese edificio permanece la bóveda del antiguo Mesón de San Antonio, considerada la primera estructura de este tipo construida sobre el río Guanajuato y que perteneció al Marqués de Rayas. Su construcción se remonta al siglo XVII y nació con un objetivo muy específico: facilitar el paso de los comerciantes y mercaderes que abastecían a la ciudad. En aquella época todavía no existían los túneles, el río seguía corriendo a cielo abierto y las calles subterráneas eran impensables. Esta bóveda permitía que las carretas cruzaran por encima del cauce sin tener que atravesar el agua. Aquella solución resultó tan práctica que otros propietarios comenzaron a replicarla. Poco a poco fueron levantándose nuevas bóvedas de cantera sobre distintos tramos del río hasta que, con el paso del tiempo, nació la extraordinaria red subterránea que hoy distingue a Guanajuato. Por esa razón, esta discreta construcción puede considerarse el origen de todo el sistema de túneles de la ciudad. Sin ella, probablemente Guanajuato nunca habría desarrollado ese entramado único de calles construidas bajo otras calles. Lo más sorprendente es que continúa oculta en los sótanos de un edificio universitario. No existe una placa que explique su importancia, tampoco un reconocimiento oficial que indique al visitante que justamente ahí comenzó una de las obras de ingeniería más representativas de Guanajuato. Número 4. Las pinturas rupestres de Victoria. En el municipio de Victoria, al noreste del estado, existe un sitio que parece transportar a una época completamente distinta. Se trata de la zona arqueológica de Arroyo Seco, donde permanecen resguardadas numerosas pinturas rupestres realizadas hace miles de años por los antiguos habitantes de la región. Las paredes de roca conservan una gran variedad de grafismos que representan figuras humanas, animales, símbolos geométricos y elementos relacionados con la cosmovisión de los pueblos que ocuparon este territorio mucho antes de la llegada de los españoles. Pero el verdadero asombro no radica únicamente en la cantidad de representaciones, sino en el excelente estado en que todavía se conservan. Su ubicación, alejada de las rutas más transitadas, ha evitado que sufran el vandalismo que ha deteriorado otros conjuntos arqueológicos mucho más accesibles. Llegar hasta este lugar exige preparación y disposición. Los caminos son complicados y la señalización es escasa.
Sin embargo, el esfuerzo vale la pena cuando finalmente te encuentras frente a las huellas artísticas de personas que habitaron estas tierras hace milenios y decidieron dejar grabada su visión del mundo sobre la piedra. Número 3. La Cueva Longa, en San Felipe. San Felipe es conocido por albergar la enorme hacienda de Jaral de Berrio, pero dentro del mismo municipio también se encuentra un atractivo natural que permanece prácticamente desconocido para la mayoría de los visitantes. La Cueva Longa es una impresionante formación geológica cuya enorme abertura se abre en la montaña como si fuera una gigantesca boca de roca. Durante siglos ha servido como refugio y, en tiempos recientes, también se ha convertido en escenario para actividades como el senderismo y el rappel. En su interior, las altas paredes rocosas se elevan varios metros mientras la luz que entra por la entrada principal proyecta sombras cambiantes conforme avanza el día, transformando constantemente el paisaje. No existe infraestructura turística formal. No hay taquillas, sanitarios ni cafeterías. Quienes desean conocerla deben hacerlo por su cuenta o acompañados por guías locales que conocen los accesos y los puntos más espectaculares del recorrido. El contraste entre el ambiente seco del semidesierto y la frescura, la penumbra y la humedad del interior crea una experiencia sensorial muy distinta a cualquier otra que pueda vivirse en el estado de Guanajuato. Número 2. El túnel Diego Rivera, en la ciudad de Guanajuato. Entre todos los túneles que atraviesan la capital del estado, el Diego Rivera destaca por ser el más reciente de los principales y también el de mayores dimensiones. Su construcción concluyó en 1998, dentro de la zona del Paseo de la Presa. Lo que realmente lo distingue no es únicamente su tamaño, sino la complejidad de la obra. Para abrir paso a esta vialidad fue necesario excavar las montañas que rodean la ciudad mediante equipos de mineros que recurrieron a las mismas técnicas utilizadas desde el siglo XVII para perforar las históricas minas de plata. En el interior puede observarse la roca con un acabado completamente natural. Esa apariencia no es accidental. Se decidió dejar la piedra expuesta, sin recubrimientos, con el propósito de conservar la estética colonial que caracteriza a toda la red de túneles de Guanajuato. Recorrerlo de noche ofrece una experiencia especialmente llamativa. Con menos tráfico y la iluminación empotrada proyectando largas sombras sobre la roca, el túnel adquiere una atmósfera que difícilmente puede encontrarse en otra ciudad del mundo. La importancia de este sistema subterráneo quedó reconocida en 2007, cuando los 9 kilómetros de túneles de Guanajuato fueron incluidos entre las 13 maravillas de México creadas por el hombre, ocupando el segundo lugar, únicamente por detrás del centro histórico de la Ciudad de México. Número 1. La mina de Nuestra Señora de Guadalupe Catá, en la ciudad de Guanajuato. El sitio que ocupa el primer lugar de este recorrido es, quizá, el secreto mejor resguardado de todo Guanajuato. La mina de Nuestra Señora de Guadalupe Catá formó parte del enorme auge minero de la época colonial, aunque, a diferencia de minas como Valenciana o Rayas, nunca alcanzó la fama que realmente merecía. Se localiza sobre la carretera panorámica, antes de llegar al camino que conduce hacia Dolores Hidalgo. Desde esa posición elevada domina gran parte de la cañada guanajuatense y ofrece una vista privilegiada del paisaje. Su tiro principal continúa conservándose y supera los 340 metros de profundidad. Alrededor se levantan robustos muros de piedra que recuerdan las murallas de una antigua fortaleza. Con el paso del tiempo, los terrenos de la mina incorporaron un campo de golf, jardines y caminos empedrados. Aún así, el carácter minero del lugar permanece intacto. Es posible caminar hasta el borde del tiro principal, asomarse al enorme vacío y experimentar la impresión que provoca observar un pozo que atraviesa la montaña de extremo a extremo. La importancia de Catá no termina en la explotación minera. El barrio que nació alrededor de ella es uno de los sectores más antiguos y auténticos de Guanajuato. Sus viviendas de colores ascienden por las laderas. Conserva una iglesia barroca dedicada a la Virgen de Guadalupe y mantiene callejones estrechos donde todavía parece resonar la memoria de aquellos mineros que cada mañana abandonaban sus hogares sin saber si volverían con vida. Ese es el Guanajuato que rara vez aparece en las postales o en los folletos turísticos. El Guanajuato construido bajo la superficie, forjado con el esfuerzo de generaciones que trabajaron entre roca, fe y sacrificio.